Primero que todo, darles la bienvenida también a nuestros expositores, a nuestros estudiantes. Este encuentro, para comentarles, nace de la expectativa de nosotros como equipo de empezar a problematizar la importancia de la investigación, ¿sí? Y la investigación como práctica en sí misma. De hecho, nosotros tenemos dentro del perfil de egreso como ámbito la investigación, ¿ya? Hicimos modificaciones en el currículum para mejorar el desarrollo de las habilidades investigativas en nuestros estudiantes, y pensamos que, como dice el decano, es una oportunidad, ¿ya?, para compartir las experiencias, para generar evidencia en nuestra disciplina, que tanto nos falta, digamos. Estamos en camino y en proceso de generar prácticas basadas en evidencia, y también validarnos como los profesionales de la salud que somos. El objetivo de este encuentro es fomentar la importancia de los procesos de investigación en la práctica de la terapia ocupacional, ¿sí? En términos generales, la jornada de hoy contará con 2 bloques, ¿ya? Uno, van a estar nuestros expositores, Jennifer García y Juan Pino, y se hará una breve presentación, un marco general sobre prácticas basadas en evidencia en terapia ocupacional, y en la segunda exposición es un trabajo de investigación con comunidades respondiendo al valor declarado por nuestra universidad, que es el compromiso comunitario. ¿Ya? Nuestro sello es el compromiso comunitario y la intervención comunitaria. ¿Ya? Por eso tenemos la línea de intervención comunitaria en nuestro currículum de la carrera. Posteriormente al primer bloque, ya tendremos un breve break y volvemos a la exposición de los mejores seminarios de grado del 2020 en la voz de sus propios autores, que son los estudiantes de terapia ocupacional. ¿Sí? Bueno, sin más, les presento a nuestros 2 expositores. Jennifer García, ella es terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, en Occupational Therapies, y PhD candidata en Rehabilitation Science de University of Queensland, ¿sí? Quien realizará la ponencia Prácticas basadas en evidencia y razonamiento clínico en terapia ocupacional. Y nuestro siguiente expositor es Juan Pino, terapeuta ocupacional de Universidad de Playa Ancha, magíster en Psicología Comunitaria de la Universidad de Chile, doctor en Sociología de la Universidad de Barcelona y docente adjunto en la Universidad de O'Higgins y colaborador en Universidades de las Américas, San Sebastián, Católica de Temuco en Chile, y en la Escuela Universitaria de Enfermería y Terapia Ocupacional de Terrassa, Barcelona. ¿Ya? Quien expondrá la ponencia ¿Por qué investigar con las comunidades? Algunas reflexiones desde la TO comunitaria crítica del sur. Entonces, le doy la palabra a nuestra primera expositora, Jennifer García. Y la bienvenida también. Bueno, muchas gracias Evelyn, gracias también al doctor Althazar por sus palabras y a todos los directores y principalmente a los estudiantes, que yo creo que son el motor y el futuro de la terapia ocupacional en Chile y en el mundo, así es que es un honor para mí presentar junto a los mejores trabajos de las tesis, así es que voy a partir ahora con mi presentación. Como les decía Evelyn, bueno, mi nombre es Jenny, yo actualmente me encuentro en Australia, estoy cursando el último año de mi doctorado y debería terminar en abril. Así es que, bueno, durante los últimos 6 años yo he estado en Australia haciendo estudios en Chile acerca de la práctica basada en evidencia y por qué la práctica basada en evidencia es también relevante para el razonamiento clínico en terapia ocupacional. Entonces, ¿de dónde nace este proyecto? Durante el 2015 y el 2016 yo hice un máster en investigación en terapia ocupacional y evaluamos un grupo de terapeutas ocupacionales chilenos trabajando en pediatría, ¿ya? Y miramos estos hallazgos
a la luz de como del marco de la práctica basada en evidencia. Esta es una publicación que hicimos en la revista chilena de terapia ocupacional. En general, lo que encontramos, y les voy a mostrar ahora un resumen, entre los principales hallazgos es que los terapeutas ocupacionales que evaluamos o que fueron parte de la investigación usaban el mismo modelo de intervención con todos los pacientes, independientemente del diagnóstico, de las condiciones o del contexto. Y eso se debía en mayor parte al impacto del training disponible. Para ser concreta, porque nosotros tenemos training disponible en integración sensorial y en BOVAT, eran las teorías y los programas de intervención que se usaban con todo tipo de niños, niños con cáncer, niños con problemas de apego, niños con maltrato, etc. Los participantes también describieron falta de acceso a la evidencia científica, y como no habían fuentes formales para acceder a información profesional, usaban las redes sociales para acceder al conocimiento. Y por último, comparando con la práctica contemporánea de terapia ocupacional a nivel mundial, encontramos que los participantes en Chile tenían además dificultades para acceder a información acerca de los modelos y teorías contemporáneas, como por ejemplo, modelos centrados en la ocupación y la práctica centrada en el cliente. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente nos convierte en terapeutas ocupacionales? Y uno podría pensar, por ejemplo, que son las habilidades o el conocimiento básico que uno adquiere, por ejemplo, respecto al desarrollo motor, o la anatomía, o las distintas patologías, o incluso lo relevante que es el contacto con los usuarios y cómo a través de ese contacto también transformamos nuestra identidad como persona. Lo que la literatura describe es que una de las cosas que más influye y que más determina en qué tipo de personas somos y cómo esta formación profesional nos transforma es la manera en cómo nosotros razonamos críticamente. Entonces, este razonamiento clínico es súper relevante en terapia ocupacional porque determina la calidad de la práctica, y es por eso que en resumen hoy día, para ajustarme a mis 20 minutos voy a ir rápido, pero voy a hablar acerca del razonamiento clínico, la terapia ocupacional basada en la evidencia, que es cada uno de los componentes de este marco, y los voy a comparar además con los resultados de una encuesta latinoamericana que nosotros hicimos el año pasado con nuestro equipo. Y finalmente voy a hacer como una aplicación de estos conceptos a un caso clínico para que sea más concreto. Quisiera también hacer un reconocimiento intelectual a la autoría de Sally Bennett, que es una profesora, terapeuta ocupacional, una de mis supervisoras y es una de las personas que ha estado empujando la terapia ocupacional basada en evidencia a nivel mundial. Así es que eso. Como decía, el razonamiento clínico y profesional y el desarrollo del pensamiento crítico son elementos fundamentales en el desempeño del terapeuta ocupacional. Es lo que determina la manera en cómo nosotros nos aproximamos a los usuarios, la manera en cómo tomamos decisiones acerca de qué evaluaciones realizar, qué tipo de intervención, cómo voy a medir los resultados de esa evaluación y además de qué manera yo me voy a relacionar con el usuario, con su entorno y con el contexto más amplio también. El razonamiento clínico en terapia ocupacional ha sido como un centro de atención desde hace más de 30 años a nivel mundial, y existen millones de publicaciones, libros y artículos, estudios diseñados y destinados a estudiar el razonamiento clínico en terapia ocupacional y a poder brindar como un soporte para este razonamiento clínico. En el año 2009, Bannigan y Moores, que son dos terapeutas ocupacionales británicas, describieron que actualmente nosotros como terapeutas nos desempeñamos en un mundo que es súper complejo, porque los avances en la ciencia son muy rápidos, el conocimiento se avanza como un 20% por año, y además también el contexto es mucho más complejo en términos de demandarnos también más resultados en relación a lo que están pagando por nuestros servicios. Entonces, las dos describieron que la práctica basada en evidencia y la práctica reflexiva son un marco súper importante en terapia ocupacional para poder guiar el razonamiento clínico y asegurar que como profesionales nos vamos a ser capaces de realizar pensamiento crítico. Entonces ahora les voy a mostrar qué es lo que nosotros hemos encontrado y qué es lo que hemos estado trabajando durante estos últimos 6 años. Cuando uno piensa en práctica basada en la evidencia, yo les quisiera preguntar, no lo voy a preguntar a viva voz, pero ¿qué es lo que se viene primero a sus cabezas? La mayoría de las personas piensa que práctica basada en la evidencia significa investigación
y además significa solamente usar como la información que viene de la investigación para tomar decisiones en la clínica. Una muestra de esto es el resultado que nosotros obtuvimos en la encuesta latinoamericana, en donde el 87,5% cuando definió práctica basada en la evidencia consideró el uso de la evidencia científica, pero casi el 70% de estos participantes señalaron que la evidencia científica era el único elemento en que uno consideraba al realizar práctica basada en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que realmente es la práctica basada en evidencia? Este modelo fue propuesto por Sally Bennett al inicio en el año 2000, en donde propuso un marco de referencia o un marco de práctica basada en evidencia para los terapeutas ocupacionales a nivel mundial, y describió estos 4 recursos de información. Este modelo fue trabajado y evolucionado, y finalmente en el año, que es la última publicación de este libro de práctica basada en la evidencia en las profesiones de salud, describen que es el uso del razonamiento clínico para combinar información de estos 4 recursos de información. Entonces, cuando yo tomo decisiones y practico basado en evidencia, debería considerar los valores y las circunstancias y los intereses y las prioridades del paciente o del usuario, mi experticia clínica como terapeuta ocupacional, la evidencia científica y además la información del contexto de práctica. La literatura a nivel mundial señala que la práctica basada en evidencia, y esto viene más atrás de la medicina basada en evidencia, señala que la práctica basada en evidencia facilita el poder alcanzar como buenas prácticas, provee de un marco de pensamiento para razonar clínicamente, nos asiste en la manera en cómo nosotros tomamos decisiones clínicas, pero además mejora la calidad de los servicios de salud. ¿Por qué? Porque cuando decidimos, por ejemplo, qué tipo de intervención usar, vamos a ayudarnos de la evidencia disponible para saber si esa intervención que queremos hacer es costo efectiva, es segura para el usuario y es eficiente en términos de lo que queremos lograr. La práctica basada en evidencia además se sugiere como un sistema para poder mejorar los resultados de las terapias y disminuir además los errores clínicos, porque no estoy basando mis decisiones en intuición y en lo que yo creo o en lo que la terapeuta con más experiencia cree, sino que estoy usando un abanico de información para poder tomar decisiones. Además, poder empoderar a los clínicos en su rol, aumenta el compromiso y la satisfacción laboral y la capacidad de trabajo en equipo, da sustento a la práctica profesional y al rol de la profesión. Y esto yo creo que es súper importante para nosotros en Latinoamérica también, porque terapia ocupacional históricamente ha tenido problemas en términos de que la gente entienda qué es lo que nosotros hacemos como terapeutas ocupacionales, pero también de validar nuestro rol como terapeutas ocupacionales en los equipos de salud comunitarios o sociales en los que trabajemos. Y por último, súper importante para nosotros también, es que la práctica basada en evidencia se relaciona con la creación del conocimiento, porque cuando uno aprende acerca de práctica basada en la evidencia, aprende también maneras de crear conocimiento local, y eso es súper relevante para nosotros. Como les decía, la encuesta latinoamericana que realizamos entre el 2015 y entre el 2017, bueno, el año pasado, perdón, este es de mi proyecto de doctorado, fue el año 2019. Recibimos respuestas de 382 participantes de 15 países latinoamericanos, más casi 90 respuestas de Brasil, que fue en portugués, entonces son encuestas separadas. El 83% era población femenina, la mayoría de los participantes tenían más de 5 años de experiencia, y la mayoría también se desempeñaba en el área de pediatría, y pueden ver también las otras áreas de desempeño. Y esto es coherente como con el perfil de terapia ocupacional a nivel mundial también, y en particular en Latinoamérica el hecho de que las carreras de rehabilitación se desarrollaron a partir de esta epidemia de poliomielitis y ha sido súper vinculado como al área pediátrica, también es coherente en el fondo como, con la manera en cómo nuestra profesión ha crecido en Chile y Latinoamérica. Ahora vamos a analizar cada uno de los componentes de la práctica basada en evidencia y qué es lo que realmente significa y qué es lo que nosotros encontramos en esta encuesta latinoamericana. Entonces, en relación al primer componente, que es la experticia clínica, lo que la literatura dice es que la experticia clínica se genera o crece a través de 2 fuentes principales. Una es el entrenamiento profesional o la manera en cómo yo adquiero el conocimiento, y lo segundo, que es lo que estamos haciendo hoy, cómo yo nutro mi conocimiento a través de las redes profesionales.
Entonces, en relación al training, bueno, están los estudios de pregrado, de postítulo y posgrado, y también las actividades de perfeccionamiento continuo. Y en relación a las redes, tenemos cómo yo puedo, por ejemplo, identificar personas que funcionen como un mentor experto para mí, y además que las asociaciones profesionales cuenten, por ejemplo, con supervisión sistemática de pares. La literatura define que la experticia se desarrolla como en un continuum desde novato hasta experto, novato cuando yo recién egreso de la universidad y experto cuando tengo más de 5 años de ejercicio profesional. Y se supone que yo debería ir aumentando la manera en cómo yo uso mi intuición y mi conocimiento y disminuyendo en el fondo el porcentaje en que me apoyo en solo la literatura, debería usar más la literatura al inicio y menos mi experiencia, y eso iría modulándose a través de los años de experiencia. Si uno lo mirara en un gráfico, para verlo más claro, la literatura dice que a medida que yo gano años de experiencia, debería ir usando mi experticia profesional para tomar decisiones en forma creciente, que es lo que nosotros encontramos en la encuesta latinoamericana. En la encuesta latinoamericana, si ustedes ven, en lugar de que la flecha sea ascendente, es como pareja, y tanto las personas que estaban recién egresadas como las personas con 10 años de experiencia usaban la mayor parte del tiempo o todo el tiempo su experticia profesional para tomar decisiones clínicas. Y esto es complejo, sobre todo en términos de las personas como que tienen menos experiencia y menos años de ejercicio profesional, porque en realidad si uno basa, por ejemplo, toma decisiones basado en 5 meses de experiencia profesional, eso pone en riesgo también la calidad de la toma de decisiones profesionales. Respecto del uso de la intuición, es decir, esta sensación así como yo, qué es lo que yo creo que debería ser, o como que es como lo que yo, como esta cosa de guata que me dice qué es lo que tengo que hacer. La literatura señala que a medida que yo aumento mis años de experiencia profesional, también el uso de intuición debería ir despegando. Y como ustedes ven también en la derecha, lo que nosotros encontramos, de acuerdo a lo que señalaron los participantes en esta encuesta latinoamericana, es que esta flecha, en lugar de ir subiendo, va bajando. Entonces, los participantes que tenían menos experiencia profesional usaban frecuentemente o siempre su intuición para tomar decisiones, en lugar de basarse mucho más en estudio o en conocimiento formal. También les preguntamos de qué manera adquieren el conocimiento para aumentar su experticia. Y acá, como vemos, que es interesante igual analizarlo, el 72% de los participantes aprende de otras disciplinas del equipo de salud, en lugar del 53% que aprende de otros terapeutas ocupacionales, lo que podría tener también implicancias en términos de, por ejemplo, si yo aprendo de un kinesiólogo, o de un psicólogo, o de un fonoaudiólogo, también hay implicancias respecto, por ejemplo, de cómo mantenemos la filosofía de nuestra profesión, o cómo mantenemos el desarrollo de nuestra profesión en términos de estar enfocado en la ocupación. Y además, en términos del uso de mentores y supervisión formal, encontramos que solo el 12% de los participantes es capaz de identificar un mentor, y solo el 18% ha recibido supervisión formal. Esto en otros países, por ejemplo en Australia, hay sistemas de mentoría, y las personas que están recién egresadas tienen unas horas obligatorias durante el año de supervisión formal. Es la Asociación Australiana quien se encarga de identificar mentores y supervisores para poder asegurar que no es solo vigilar la calidad de la práctica, sino también entregar una manera de un soporte para poder incrementar el conocimiento de los colegas recién egresados. ¿De qué manera podemos incrementar nuestra experticia profesional? Como lo dijimos hace un rato, a través de la experiencia profesional, y esto es súper importante, también relacionado con lo que decía el doctor Artázar hace un rato: participar en comunidades de práctica profesional, participar en grupos de interés o sociedades científicas. Estas son otras cosas, pero por ejemplo, ser parte del colegio de terapeutas ocupacionales, meterse en ENETO cuando ustedes son estudiantes. Y bueno, nosotros no tenemos esto todavía, pero el registro profesional y el control de la calidad de la educación continua debería ser algo a lo que nosotros debiéramos aspirar a corto, mediano o largo plazo, porque son maneras en que uno puede establecer ciertos estándares de la profesión. Hasta el momento nadie regula
la calidad de los programas de terapia ocupacional que se imparten, nadie regula los cursos de formación de postítulo, entonces eso hace también que los estándares de la profesión no tengan como cierto estándar de calidad. Bueno, deberíamos aspirar también a tener supervisión sistemática e identificar mentores y que la gente que tenga más experticia pueda ofrecer su conocimiento y compartirlo con la gente que tiene menos años de experiencia. Y esto de los journal clubs y los champions de la práctica basada en la evidencia, los journal clubs son cosas que se hacen frecuentemente, yo diría particularmente en países de habla inglesa, en donde se juntan grupos, por ejemplo, una vez al mes, a discutir artículos científicos que hayan sido publicados durante el último tiempo y ver en conjunto estrategias para poder aplicarlo a sus prácticas cotidianas. Voy a hablar ahora del segundo elemento, que son los valores y las circunstancias del paciente. Y cuando uno se pregunta acerca de la práctica centrada en el usuario o en el cliente, habitualmente uno se imagina que porque uno está haciendo una intervención o yo evalúe al usuario o estoy creando esta intervención para él, yo estoy haciendo práctica centrada en el cliente. De hecho, un estudio que se realizó en el año 2006 entrevistó a un grupo de 11 terapeutas ocupacionales y 30 de sus pacientes y les preguntaron, describiendo qué significa la práctica centrada en el cliente, si ellos creían que hacían o no práctica centrada en el cliente. Y encontraron que alrededor del 70% de los terapeutas ocupacionales decían que sí hacían práctica centrada en el cliente. Sin embargo, alrededor del 80% de los usuarios dijeron que no. Entonces, aquí también hay una como disonancia entre lo que realmente es práctica centrada en el cliente cuando uno cree que lo hace y lo que realmente es. La práctica centrada en el cliente es un modelo de atención en salud que fue desarrollado hace más o menos como 30 años y a nivel mundial se ha adoptado en forma creciente. Uno de los principios fundamentales es el poder y cómo yo me salgo de este modelo biomédico en donde yo, el terapeuta ocupacional, soy el experto quien le va a decir al usuario qué es lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, y vamos a tener como una posición más horizontal de poder, en donde el usuario, el paciente también, él y su familia tienen poder de poder tomar decisiones respecto de su intervención. Entonces, en esa relación vamos a tener como un partnerships o vamos a ser como compañeros en este proceso más que tener una relación vertical, en donde la escucha y comunicación son importantes, la capacidad de poder elegir y tener esperanza en términos de que el usuario está ahora al centro de esta intervención. Pero, ¿qué significa en terapia ocupacional? En terapia ocupacional es un modelo contemporáneo de atención y es importante porque a partir de este movimiento se han generado algunos modelos contemporáneos de atención, como por ejemplo el modelo canadiense de desempeño ocupacional o el modelo persona-ambiente-ocupación. Entonces, estos modelos destacan algunas maneras de evaluar, que es lo que vamos a mirar a continuación, pero además mejoran la comunicación, la satisfacción del usuario con nuestras intervenciones, la adherencia al tratamiento, mejora los usos de servicios de salud y además para los países que tienen mayor protección para los usuarios que los nuestros, también mejora los litigios por malas prácticas. Entonces, como decía, esta práctica centrada en la ocupación se traduce en pautas de evaluación, en donde no soy yo quien va a evaluar el desempeño ocupacional del paciente, sino que es el propio paciente quien va a decidir cómo evalúa su desempeño, pero además qué tan importante es para él y qué tan satisfecho está con ese desempeño. Entonces, por ejemplo, vemos acá la autoevaluación del desempeño ocupacional del MOO, del modelo de ocupación humana, tiene esta evaluación en donde el propio usuario evalúa su desempeño, y esta pauta de evaluación, la medida canadiense de desempeño ocupacional, también tiene una parte en donde él prioriza 5 problemas ocupacionales que el usuario tiene, los rankea en importancia para él y además rankea cómo es su desempeño de 1 a 10 y qué tan satisfecho está con ese desempeño. Entonces, por ejemplo, podríamos encontrarnos con usuarios que encuentran que, no sé, por ejemplo, no pueden lavarse los dientes, no pueden usar locomoción colectiva, no pueden usar el teléfono para conectarse a las redes sociales. Y quizás para nosotros como terapeutas ocupacionales a lo mejor priorizaríamos que usaran la locomoción colectiva. Sin embargo, si ellos lo rankean, podríamos encontrarnos, por ejemplo, que quizás el uso del teléfono va a ser lo más relevante para los usuarios y que en relevancia es un 10 y en satisfacción, por ejemplo, tienen un 2.
Entonces, ellos mismos son capaces de identificar y de priorizar los objetivos de intervención. Desde el modelo canadiense, están también algunas metas, o sea, algunas pautas de evaluación que son pediátricas, así como vimos en la medida canadiense del desempeño ocupacional anteriormente. Ahora podemos ver esta escala de cumplimiento de metas y eficacia percibida, que es el PECS, que es una escala pediátrica que le da voz a los niños para poder decir, para poder ellos establecer cómo evalúan su desempeño ocupacional y cuáles son las prioridades para la intervención. Entonces, por ejemplo, acá vemos unas láminas en donde los niños ven actividades de juego y ven este niño en el lado izquierdo que tiene dificultades para incorporarse al juego en comparación con sus amigos, y en el lado derecho este niño que puede participar de igual a igual con los amigos, y se les pregunta con cuál se identifican más. Y en relación a eso también establecen metas, y por ejemplo acá podemos ver la hoja en donde los niños dicen si se parecen o no y qué cosas son más importantes para ellos. Y además tiene también una hoja en donde uno evalúa al profesor y a los papás. Entonces todos en cierta medida tienen posibilidad de establecer sus propias prioridades dentro del proceso de intervención. Esta es otra pauta de evaluación, GAS, que es la escala de cumplimiento de objetivos, que no es propia de terapia ocupacional como las anteriores, sino que fue creada para el equipo de rehabilitación y tiene exactamente la misma función: establecer qué importancia tiene para el usuario y además qué diferencias encuentra él entre el inicio y el final, y qué tan satisfecho está con el cumplimiento de estas metas. En relación a la práctica centrada en el cliente, nosotros en nuestra encuesta latinoamericana le preguntamos a los participantes qué porcentaje de las decisiones clínicas que usted toma se basan en las opiniones, prioridades del paciente y su familia. El 78% de los participantes dijo que frecuentemente y siempre consideraba las decisiones o las prioridades del paciente y su familia. Sin embargo, cuando hicimos una pregunta abierta para que los participantes describieran qué información considera usted para la evaluación y la intervención del paciente, el 89% de la muestra describió información relacionada con el paciente, como por ejemplo aplicación de pautas de evaluación, en donde es el terapeuta quien evalúa, información o entrevista a la mamá, evaluaciones a la familia, etc. Sin embargo, solo el 6,2% de los participantes señalaron explícitamente que ellos consideran intereses de los pacientes, sugerencias de los usuarios o su familia y las prioridades que ellos tienen en el proceso de intervención. Ahora voy a pasar al tercer... 2 minutitos. Voy a pasar rápidamente a la información del contexto de práctica, y es cómo uno considera en el fondo no solo los recursos que yo tengo en relación a la comunidad, al centro o a las redes profesionales, también, por ejemplo, mis prestaciones están cubiertas o no por FONASA, qué normativas existen. Y por último, la evidencia científica, en donde es súper importante poder considerar esta evidencia, porque en lo que dice la literatura del conocimiento en salud es que la experiencia clínica es una de las cosas que uno usa, pero es sesgada porque depende de factores individuales. Uno utiliza la experticia de colegas, pero también es sesgada porque depende mucho de cuánta experticia tenga ese colega. Y por último, los conocimientos de pregrado, que se desactualizan. Es decir, crecen 20% cada año, por lo tanto, cuando yo egreso de quinto, probablemente lo que aprendí en primero ya está desactualizado. En Chile, en nuestras evaluaciones, nosotros encontramos barreras para poder acceder al conocimiento. Bueno, la barrera idiomática, porque la mayoría de información está en inglés, necesidad de incrementar recursos de información, y además falta de acceso a la información disponible. Como ustedes ven, estos grupos de Facebook son grupos en los que se comparte información pirateada, muchas de ellas que ha sido traducida o interpretada por gente que uno no sabe, entonces no hay certeza de la calidad de la información que se comparte, y por otro lado tampoco hay como información disponible de todo lo que existe. Si nosotros vemos, por ejemplo, en una búsqueda en Amazon y busco Occupational Therapy en inglés, hay más de 2.000 resultados. Sin embargo, si busco terapia ocupacional en español, hay 30 resultados de libros. Entonces, la disparidad de acceso que hay en información en distintos idiomas es gigante. Y lo mismo respecto a la calidad de la información, cómo asegurarme de que yo voy a acceder a información de calidad. Si uno googlea, por ejemplo, el perfil sensorial de Winnie Dan, ustedes pueden ver que hay hasta información publicada en Pinterest. Entonces es importante, y hay 4.040 resultados. Entonces es importante que a la información que accedamos podamos asegurar de alguna manera que es de calidad y que es
y que tenemos certeza de que es la información correcta para usar con nuestros usuarios. Ya voy terminando. Saber, por ejemplo, qué jerarquías tiene la evidencia. Saber qué evidencia es la evidencia gris que le llaman, que es la evidencia que no está fundamentada en la evidencia científica o como a través de un proceso riguroso, y ver, por ejemplo, que las opiniones personales o los reportes de caso son la evidencia científica más débil. Entonces, ese tipo de cosas, o la opinión experta, es la opinión más débil. Entonces, ese tipo de cosas es importante que como terapeutas lo sepamos. Yo al inicio mencioné en un estudio de Sally Bennett del año 2000, en donde propuso este proceso de práctica basada en evidencia para terapia ocupacional, y señala que hay 4 habilidades fundamentales que nosotros debiéramos adquirir. Una es aprender a formular esta pregunta de investigación. Segundo, aprender a buscar literatura científica. Tercero, aprender a hacer crítica al appraisal o valoración crítica de estos artículos científicos. Y además, aprender estrategias de transferencia del conocimiento. En la encuesta latinoamericana también encontramos problemas de acceso a la evidencia científica, que solo el 52% de la muestra lo usaba. Sin embargo, solo el 16% de las personas señalan tener full acceso a toda la información que requieren. Y en relación a las bases de datos, por ejemplo, de terapia ocupacional, solo el 13% de la muestra sabía de la existencia y había usado exitosamente bases de terapia ocupacional. ¿Qué hay más allá de Google? OutiSeeker es una base de datos a nivel mundial de terapia ocupacional que es gratuita y que tiene más de 12.000 artículos indexados a esta base de datos. Es gratuita y tiene las páginas principales en idioma español. OutiDatabase es una base de datos canadiense que es pagada y tiene menos artículos. Está también la Federación Mundial de Terapeutas, el boletín de la Federación Mundial, en donde uno no solo puede acceder a artículos en español, sino que también puede publicar en español, que esto también es importante. Y Otion, que es una red en donde hay foros en que los terapeutas ocupacionales pueden discutir. Están, bueno, las bases de datos de rehabilitación, Social Care Online y Campbell Library y Cochrane Library, en donde nosotros podemos encontrar revisiones sistemáticas de literatura que resumen toda la información disponible. Con esto termino, tengo solo un minuto más, Evelyn. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué significa? Vamos a hablar de un caso clínico que es Andrea. Esta paciente tiene un diagnóstico. Parece que se desconectó Jenny. Vamos a esperar que pueda conectarse nuevamente. Estas cosas pueden pasar. A lo lejos que está. Está muy interesante su exposición y yo creo que nos provoca mucha problematización, yo creo, y análisis en nosotros mismos. Entonces, es muy interesante. Estudiantes, somos 102 personas escuchando a Jennifer, así que es un gran desafío plantearnos la práctica desde basada en evidencia, digamos, que no tiene que ver necesariamente con la base científica, con la investigación, ya que es el objetivo de nuestro encuentro, sino que también cómo desarrollamos nuestras prácticas en base a la experticia clínica, en base a las prioridades del usuario. Así que es muy, muy interesante. Vamos a esperar. Voy a escribirle a Jennifer. Vamos a esperar un minutito. Juan, te pido disculpas. No sé si nos puedes esperar un minutito para ver si vuelve Jennifer. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Gracias, Juan. A lo mejor podríamos, Evelyn, partir con Juan quizás y dejar lo que le quedaba, porque justo iba a explicar el caso clínico a Jenny. Era como el punto que le quedaba. Volvió la Jennifer. Ahí está. Ahí está. Ay, mil disculpas, se me cayó el internet.
Se me cayó el internet, perdón a todos. Tranquila, Ya, si esas cosas pueden pasar en este contexto, así que no hay problema. ¿quieren que termine la presentación o no? Sí, termina, ya Mil le pedí permiso a perdones. Juan. Ya, muchas gracias. Ya, voy a terminar ahora, mil disculpas. Entonces, como estaba diciendo, este caso clínico de esta paciente con diagnóstico de hemiparesia espástica de predominio izquierdo, tenemos la información de la entrevista a los padres, los antecedentes generales, el desempeño ocupacional actual, y además un reporte del profesor, del kinesiólogo y del fonoaudiólogo, que es como en caso ideal, por ejemplo, pensando en mi experiencia anterior como terapeuta pediátrica, el caso ideal en que tenía un montón de información. Entonces, ¿qué más podríamos hacer para recoger información? Yo podría, por ejemplo, haberle aplicado el Wi-Fi y ver, desde mi perspectiva de terapeuta ocupacional, qué tipo de desempeño ocupacional tiene. Podría, a lo mejor, aplicar alguna evaluación de rango de movimiento y también de tono muscular, aplicar, por ejemplo, la escala de Ashworth o la escala de Tardieu, y ver cómo están los componentes motores de esa persona. Pero además, mirando desde esta perspectiva de la práctica centrada en el cliente, podría, por ejemplo, aplicar el PECS, que es la escala percibida que vimos hace un ratito, y preguntarle a la propia niña cuáles son sus metas y qué es lo que quiere mejorar, preguntarle a su cuidador cuáles son las metas y cuáles son sus prioridades para este proceso de intervención, y además preguntarle a la profesora, y con esas tres fuentes de información, hacer un proceso de intervención que sea significativo y valioso y relevante para el usuario y para su contexto. O podría aplicar, por ejemplo, la medida canadiense del desempeño ocupacional, que se puede aplicar en todos los rangos etarios. Y también, como decía hace un rato, si ven acá abajito al lado derecho, está en donde ella prioriza sus metas de intervención y evalúa su propio desempeño y cuán satisfecha está con ese desempeño. Esta pauta de evaluación está disponible en español, vendida por los propios creadores, y es barata, me parece que cuesta como 8.000 o 9.000 pesos los 100 formatos de evaluación. Eso, entonces si pensamos en toda esta información que yo les acabo de mencionar, estamos solo recogiendo información respecto de los valores y circunstancias del paciente. Todavía nos falta recoger información respecto al contexto de práctica. Entonces, en este contexto yo tendría que saber, en el centro donde yo trabajo, ¿tengo los recursos disponibles para hacer la intervención que necesito con esta usuaria? Las normativas, ¿qué modelos de atención hay? Por ejemplo, en la Teletón, yo trabajaba antes en un centro de rehabilitación infantil, Teletón, y ahí lo que hacíamos era que la propia institución nos pagaba formación en integración sensorial y en BOVAT, por lo tanto se esperaba también que nosotros usáramos ese tipo de intervenciones con los usuarios. Entonces, en ese sentido, es importante como hacer consciente cómo este contexto impacta mis decisiones clínicas. En relación al contexto profesional, por ejemplo, los modelos de intervenciones imperantes, qué oferta de información disponible, qué redes de soporte tengo, si tengo un problema con esta usuaria, ¿tengo a quién recurrir para pedirle ayuda? Y otros factores contextuales, como por ejemplo la legislación, qué tipo de cobertura va a tener ella en FONASA cuando yo haga mi intervención. ¿Hay fondos concursables a los que puedo postular para poder intervenir? Respecto a la experticia clínica, y esto es importante, aquí va como todo el conocimiento y la expertise que yo he desarrollado a lo largo del tiempo. En esta encuesta latinoamericana que nosotros hicimos, encontramos que los terapeutas ocupacionales identificaron 84 tipos de modelos, teorías o marcos de intervención en terapia ocupacional. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, desde foco de gobierno abierto, teorías feministas, no sé qué modelos ocupo, compañía terapéutica, modelo CAWA, integración sensorial, que fue gigante, o el modelo ocupación humana, que es lo mismo que hablábamos hace un rato. Como está esta oferta disponible, es también la manera en cómo la práctica de terapia ocupacional se desarrolla en Chile. Si uno lo comparara, por ejemplo, con los modelos contemporáneos de terapia ocupacional, estos son los modelos que están como mucho más apoyados por la evidencia científica, y vemos, por ejemplo, la orientación cognitiva del desempeño ocupacional, que se llama COOP, un modelo canadiense que es bien como famoso a nivel mundial ahora. 4QM, que es el modelo de los 4 cuadrantes, que también tiene una aproximación cognitiva para poder enseñarle a los pacientes con distinto nivel de compromiso intelectual a poder ser independientes de las actividades de la vida diaria.
el modelo de procesamiento sensorial de Winnie-Dan, que no es el modelo de integración sensorial de Ginners, que es más orientado a la ocupación, no sé, pues la terapia restrictiva, el coaching del desempeño ocupacional, el training de tareas repetitivas. Entonces, como decía antes, y también esta ha sido un poco mi experiencia, de estar como más, de tener más acceso a la información, hay un montón de teorías y prácticas contemporáneas a las que lamentablemente hasta ahora nosotros no hemos tenido acceso, y espero que eso cambie en el futuro cercano. Si uno pensara por último, en el caso de esta niñita, en la evidencia científica disponible, podríamos pensar, por ejemplo, en una revisión sistemática de una terapeuta ocupacional del año 2019, que es Yona Novak, en donde ella revisó toda la literatura disponible respecto de las intervenciones de terapia ocupacional en pediatría. Y en base a la información que encontró, ella creó un semáforo en donde están algunas intervenciones con luz verde, que son las que yo debería hacer y son confiables porque son efectivas. Estableció esta línea de aquí punteada como si vale la pena o no vale la pena, de hacia arriba, y estas en naranja que están acá como en el semáforo, que es como usarlas, pero úselas con precaución. Y de la línea si vale la pena o no hacia abajo, están las que yo probablemente no debería usarlas, y en roja las que por ningún motivo debería usar. Entonces, este equipo de investigación dividió las áreas de intervención, por ejemplo, los outcome motores, o el dolor, o la función, o el autocuidado, el automanejo, y por ejemplo, si podemos ver acá en los outcome motores, podemos ver que para CP, que es cerebral palsy, o parálisis cerebral, tenemos que BOAT está en luz roja y no lo use, e integración sensorial está en luz naranja, probablemente no lo use. Entonces, si yo pensara, por ejemplo, en la intervención que yo hacía como terapeuta ocupacional antes de venirme con niños con parálisis cerebral, habría estado ocupando parte de la información del paciente de manera reducida, yo diría, y por otro lado, usando tiempo y recursos en modelos de intervención que no están avalados por la evidencia científica, que no resultan. Y lo mismo para los resultados con los padres, las intervenciones de salud mental o social. Entonces, aquí termino. ¿Qué significa la práctica basada en evidencia? Significa que cuando yo estoy haciendo mi razonamiento profesional, tengo estos 4 conceptos que deberían como guiar y moldear el tipo de información que yo accedo, la información que busco y la que proceso para tomar decisiones acerca del proceso de evaluación y de intervención del usuario. Entonces, tengo que considerar los valores, los intereses y las circunstancias del usuario, porque cuando yo uso o pongo como objetivo un objetivo que es relevante para el paciente, la adherencia al tratamiento mejora y los resultados obtenidos a través de la intervención mejoran. Bueno, la evidencia científica para que usar intervenciones que sean costo efectivas y eficientes, usar mi conocimiento, que se debe nutrir además de toda esta red y de la formación continua, y el contexto de práctica. Entonces, como mensajes finales, yo quisiera decir y reforzar lo que decíamos al inicio respecto de la relevancia de promover y adoptar la práctica basada en evidencia en Chile como un marco para el razonamiento clínico, movernos más desde la práctica intuitiva que se realiza ahora, a ser terapeutas ocupacionales pensadores críticos, usar la práctica basada en evidencia como una herramienta para potenciar el desarrollo del conocimiento local en Chile. Hay necesidad de crear estrategias para mejorar y controlar la calidad de los servicios de terapia ocupacional y de educación continua a los cuales accedemos, que es importante realizar alianzas internacionales y conectar a Chile y a Latinoamérica con la comunidad mundial de TO, y por último, como decía el doctor Artázar al inicio, promover una cultura de compartir con el conocimiento, porque si no lo hacemos, solo nosotros como gremio estamos perjudicados, y más que eso, los usuarios que reciben nuestra atención son los perjudicados. Así es que por eso yo quisiera darles 1.000.000 de gracias por invitarme a participar, perdón por haberme pasado el tiempo, y me quedo después para las preguntas. Bueno, muchas gracias también, Jennifer. Bueno, con tu presentación nos queda claro de que Latinoamérica tiene un desafío importante en relación a el desarrollo de prácticas basadas en evidencia. Y ahí un poquito Juan nos va a comentar un poco relacionado con las investigaciones con comunidades, entonces, basadas en investigaciones. Y entender también que la práctica basada en evidencia no tiene que ver solamente con la evidencia científica, sino que también con la experticia profesional, con entender y comprender las necesidades de los usuarios y situarnos. Ya nosotros tenemos
tenemos una formación, por lo menos en la universidad, basada en lo situacional, ¿ya? En situarnos en los contextos institucionales, sociohistóricos de los sujetos con los cuales desarrollamos las intervenciones. Así que te agradecemos, Jennifer. Como mencionaba en el chat Rodrigo, si algún participante quiere realizar alguna pregunta, por favor en el chat, y posterior a la presentación de Juan Pino vamos a hacer una mesa de preguntas. ¿Sí? Muchas gracias, Jennifer. Y ahora les quiero presentar, como en un inicio, Juan Pino, ¿sí? Él es terapeuta ocupacional de la Universidad de Playa Ancha, como les comentaba, magíster en Psicología Comunitaria en la Universidad de Chile y doctor en Sociología en la Universidad de Barcelona. Y la presentación que nos va a realizar, la ponencia, es ¿por qué investigar en las comunidades? Algunas reflexiones desde la TO Comunitaria Crítica del Sur. ¿Ya? ¿Por qué fue importante para nosotros recoger la presentación de Juan y la participación de Juan? Porque nuestro sello valórico universitario tiene que ver con el compromiso comunitario, la responsabilidad ciudadana. Por tanto, para nosotros es muy importante el trabajo realizado con los grupos, comunidades y colectivos. Así que dejo a Juan con su presentación. Muchas gracias, Juan, por tu asistencia a este pequeño conversatorio. Y te dejo la palabra. Muchas gracias, no sé si me voy escuchando bien. Te escuchamos. Ya, muchas gracias, Evelyn. Voy a mostrar la presentación. No sé si ahí se ve bien, ¿se ve la presentación? Se ve bien. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de asistir hoy día a este conversatorio, esta jornada. También estaba muy aprendiendo mucho también un poco de las reflexiones de Jennifer, con respecto también a esta mirada también al desarrollo de cómo ha venido creciendo también esto de la práctica basada en la evidencia. Yo voy a referirme también quizá a algo que muchas veces está como en disputa con respecto a los debates hoy día de la terapia ocupacional sobre como las posiciones epistemológicas, que tiene que ver obviamente como el lugar donde nosotros nos situamos para poder como realizar nuestra práctica, nuestra investigación. Obviamente yo también vengo de una trayectoria, de una experiencia quizá un poco distinta, vinculada obviamente al campo de lo que se denomina el paradigma social de la terapia ocupacional, parte obviamente de esta transformación epistemológica que ha venido desarrollando la terapia ocupacional, y también hoy más que como traer como unas posibles caminos, tengo más preguntas, traigo más preguntas también, por eso también el nombre de la presentación, de también por qué investigar con las comunidades, y son reflexiones también. Quizás no voy a poder traer a colación alguna como propuesta como la que propone Jennifer, pero creo que puede servir también para pensar en la riqueza de la terapia que hoy día actualmente desarrollamos. Yo creo que la terapia ocupacional tiene desafíos en distintos niveles, y esos distintos niveles creo que hoy día la investigación también está ocupando un lugar. Jennifer, me imagino, y también ha tenido como una serie de desafíos también personales y profesionales para poder como iniciarse en la carrera investigativa. Para mí igual, nosotros no tenemos tantas referencias hoy en día a nivel como nacional, internacional, de iniciar carrera investigativa, pues estamos en unos planos de inicio, de acompañamiento, por eso también es importante como que nos podamos apoyar en los distintos como campos de acción, campos de investigación, porque necesitamos en el fondo crecer. Yo creo que esta jornada también es muy importante articular la investigación, claro, nosotros desde la experiencia del posgrado, pero también ha sido como para mí muy importante hacer esta presentación en relación a las conversaciones de la docencia. También eso tenía que ver un poco con la presentación que tú me hacías, Evelyn, en relación a esta colaboración que estaba haciendo asignaturas vinculadas del pregrado a la investigación, y actualmente también estoy dirigiendo 11 tesis de pregrado. Entonces he tenido como la experiencia de estar como conversando con los estudiantes de sus temas, de las cosas que les están interesando,
de las cosas que están queriendo investigar, que obviamente son distintas a las que nosotros pudiésemos investigar hace 10 años atrás, hace 15 años atrás, y eso también tiene que ver con los desafíos que nos propone esta terapia ocupacional comunitaria que he llamado Crítica del Sur, que es obviamente una dimensión situada, local, histórica de la terapia ocupacional. Entonces, para eso he también querido como partir como haciendo algunas reflexiones. Yo tengo, como insisto, traigo como más reflexiones que respuestas, invitaciones para conversar y después obviamente escuchar a los estudiantes. Y una de las preguntas que me hacían en el fondo también un poco por la invitación que me habían hecho era ¿por qué es importante investigar desde, para y con las comunidades? Obviamente también esto tiene que ver con esa complementariedad que Jennifer estaba como poniendo en boga, que tiene que ver con no solamente preocuparnos hoy día con esta intervención más directa, más individual que tenemos, sino que también preocuparnos en la idea de lo colectivo, de las comunidades, de los lugares donde los sujetos participan, de cómo participan en esos lugares, y también cómo ir identificando las causas que producen los problemas ocupacionales, los problemas vinculados a la salud, los problemas vinculados a la discapacidad. Así que por eso también era importante por qué investigar con las comunidades, porque con las comunidades también podemos saber en el fondo cuáles son sus problemáticas, cuáles son las cosas que están movilizando, las cuáles son sus sueños, sus esperanzas ocupacionales. Acá tenemos una foto también representativa que nos habla también un poco de lo que hemos vivido también en Chile, pero también en distintos lugares del mundo, de Latinoamérica, en relación a los fenómenos sociales que están sucediendo. Y eso también nos habla un poco de cuestiones vinculadas a las injusticias ocupacionales, vinculadas a las inequidades, a las desigualdades, y ahí hay como una serie de movilizaciones colectivas de comunidades que están interpelándonos también. La terapia ocupacional debe estar en consonancia con esos desafíos en el fondo que la sociedad civil, la ciudadanía nos está proponiendo a nosotros como profesionales. Ya no es como que nosotros nos ponemos a trabajar en relación a los solos intereses disciplinares, sino que tenemos que trabajar en relación a los intereses también de la ciudadanía, a sus desafíos, a su interés en torno a qué transformaciones sociales también se está esperando que nosotros acompañemos. Otra de las preguntas, obviamente, que vienen a este ejercicio de reflexionar sobre este lugar desde la terapia ocupacional comunitaria crítica del sur es qué se está investigando actualmente. Jennifer hizo un barrido como muy interesante también con respecto a ciertos tópicos que ella ha podido como revisar en torno a su práctica basada en la evidencia, pero también ahí podemos también saber de que muchas de las investigaciones que hace la terapia ocupacional no alcanzan a llegar a publicarse quizás en las revistas de factor de impacto, o no alcanzan a llegar a esos lugares de visibilidad internacional, pero sin embargo igual de alguna manera se está realizando investigaciones que lamentablemente muchas veces quedan en esos lugares, como en esos saberes más inmediatos, más cercanos como a las propias escuelas, a las propias universidades, pero todavía es muy poco lo que estamos pudiendo como investigar a nivel general, sobre todo también a nivel de posgrado. Piensen también la oferta que tenemos hoy día como terapeutas ocupacionales es baja en general, a nivel de magíster, de doctorado, todavía es baja en Latinoamérica en general, entonces muchas veces nosotros tenemos que hacer formación, en este caso, por ejemplo, desde mi experiencia vinculada también a otras disciplinas, que tiene que ver también con desafíos con respecto a nuestras identidades profesionales, que son parte de los debates. Obviamente, por una parte está esta riqueza de poder como formarse en otras disciplinas que complementen nuestro quehacer, pero también, obviamente, es necesario también fortalecer las propias identificaciones profesionales disciplinarias con una formación propia de la terapia ocupacional, que yo creo que también ahí tenemos varios desafíos en torno de ir construyendo esos caminos que den continuidad en el fondo a este inicio de la carrera investigativa desde el pregrado, ¿ya? Entonces ahí también hay un desafío, y eso también tiene que ver con lo que nos dicen los estudiantes en las clases, la docencia, que claro, al parecer la investigación todavía se entiende como una práctica como distinta, como un quehacer como diferente. La terapia ocupacional es como de estar siempre como en la trinchera, entonces se piensa la investigación como un lugar como muy alejado de la realidad. Nosotros los terapeutas y las terapeutas tenemos como este fin de estar como muy constante con las personas, esa intervención directa siempre. De hecho, muchos de los proyectos de investigación que realizan los y las estudiantes tienen que ver con muchas cosas que están vinculadas al quehacer práctico interventivo. A veces cuesta mucho hacer el ejercicio de ponerte a visualizar lo que significa la investigación por fuera del quehacer directo, o generar la investigación para luego en el fondo tomar decisiones, como decía Jennifer, para intervenir. Y eso tiene que ver con que
la investigación se visualiza con mucha distancia todavía, de hecho también con mucha resistencia. Para los que nosotros hacemos investigación es un desafío como acercarlos a los estudiantes que puedan como visualizar la relevancia que tiene la investigación y pensar la investigación como una práctica de la terapia ocupacional, no como algo distinto, no como algo separado, no como algo que está en un lugar superior, como que están los que investigan, los que saben, y están los que hacen y que solo como que operan en el fondo. Entonces ahí también hay como cosas que debiésemos ir trabajando, debiésemos ir fortaleciendo nosotros desde el pregrado. Y este lugar también que es específico, que en el fondo lo que trato de compartir hoy día con ustedes es como, cuáles son las influencias epistemológicas para pensar esto de la terapia ocupacional crítica del sur, de dónde vienen estas como conceptualizaciones, estas categorías, estos discursos que están emergiendo estos últimos años. Y claro, tiene que ver con una serie de recorridos de encuentro que justamente son transdisciplinares. Ahí la terapia ocupacional tiene también una posición, ha ido adoptando una posición de mucho mayor diálogo con otras disciplinas. También muchos de los que trabajamos en esta idea obviamente también nos hemos ido formando con otras perspectivas, hemos salido de la terapia ocupacional a compartir con otras profesiones, con otros compañeros, pero nos hemos ido como acompañando en términos de ir fortaleciéndonos, pensando que nuestro horizonte principalmente tiene que ver con las transformaciones sociales, con transformar las condiciones materiales en las cuales las personas habitan y que esperan en el fondo mejorar su calidad o su nivel de vida. Yo coloco algunos de los temas acá de lo que me ha tocado estos últimos años. Como les comenté, estoy trabajando, colaborando con varias universidades, con algunas poquitas horas, después del retorno mío de mi formación doctoral. Y en eso también, bueno, coloco algunos de los temas emergentes que los estudiantes, eso era para mí como importante hoy día dialogar con ustedes, cuáles son como algunos de los temas, de las cosas que están como surgiendo y que son los desafíos también para nosotros que estamos como en la formación o acompañando estos procesos de investigación, porque claro, por una parte está que los estudiantes participen como en las líneas de investigación propias de nosotros, pero también es importante que nosotros tengamos la capacidad de apoyar los procesos de interés que tienen los propios estudiantes. O sea, muchas veces pasa que los profesores son los que diseñan como las metodologías, los profesores son como los que incitan. Eso es lo que me pasó a mí cuando estaba en mis carreras de pregrado. No tuve tanta libertad de elegir mi metodología, de elegir tanto mis temas, sino que tenía que adscribirme a otros. Entonces, yo pongo algunos de los temas que me parecen también y que hablan un poco de esta necesidad de ir enriqueciendo, de ir complementando un poco la formación de la terapia ocupacional. ¿Por qué también esta formación comunitaria es relevante? Porque varios de los temas, por ejemplo, que está trabajando en nuestra carrera, nuestros estudiantes, tienen que ver con la violencia de género, las ocupaciones en la pandemia, la maternidad adolescente, las migraciones y las juventudes, la sexualidad y la discapacidad, las personas en situación de calle, la medicalización de los niños con TDAH. Son algunos de los temas, hay otros temas vinculados también al desempeño ocupacional de mujeres en situación de privación de libertad. Hay varios como temas que los estudiantes están como en estos distintos espacios donde yo he estado como trabajando, como les digo, acompañando los seminarios de tesis, donde obviamente esto tiene que ver con desafíos como para nosotros, como docentes que acompañamos estos procesos, de enriquecer nuestra formación, que permita darle un sustento, un marco epistemológico, un marco teórico, conceptual, de análisis que permitan en el fondo acompañar estas temáticas que los estudiantes están pensando o que tienen inquietud de investigar. Entonces yo creo que ahí esta mirada de la terapia ocupacional comunitaria crítica del sur es una mirada que obviamente puede permitir acompañar esa reflexión tan necesaria que están teniendo los estudiantes a partir también de los contextos en los cuales ellos están viviendo, están pensando también nuestra disciplina. Algunas de las cosas, algunas de las, como he puesto algunas, aquí hay una riqueza muy amplia, un trabajo muy extenso que se ha venido generando en los últimos, yo creo, 20 años, sobre todo después del Congreso Mundial que se vio en Chile. Ha ido como todo un desarrollo de esta mirada como más social, más comunitaria, más crítica, más política de la terapia ocupacional, y aquí hay algunos como de lo que yo pensaba que pueden ser como parte de esos itinerarios para ir pensando, para ir construyendo esta teoría comunitaria crítica del sur, y que obviamente ha ido como de a poquito como complementando, ha ido de a poco como insertándose en las mallas curriculares, ha habido como giros en el fondo también teóricos, en los contenidos de la asignatura, en los contenidos también de la investigación. Entonces aquí solamente como hay algunos, es mucho más amplio. Yo he puesto algunos de los que quizás como más se utilizan o nosotros más como referenciamos habitualmente en nuestros trabajos de investigación, todo lo que tiene que ver con la justicia ocupacional, la relevancia que tuvo la TO Sin Frontera, todo lo que tiene que ver con la naturaleza política de la terapia ocupacional, todo el trabajo de Sandra Galego de Brasil con la terapia ocupacional social, con todo el trabajo también de la RBC en Latinoamérica, con la RBC también en algunos lugares como de Europa, Silvia Sanz, una destacada colega que falleció hace un par de años, también ella
desarrolló mucho trabajo sobre la rehabilitación basada en la comunidad, todo el trabajo que se está desarrollando en Sudáfrica, con las ocupaciones colectivas, con la conciencia ocupacional, la última conferencia que hizo el OANI con respecto al trabajo curativo y la interseccionalidad para la decolonialidad, y todo un giro hacia la perspectiva decolonial, que es una perspectiva que surge en el fondo de Latinoamérica, todo el trabajo que viene desarrollándose de la terapia ocupacional del sur, que ha generado también Alejandro Guajardo, Frank Cronenberg, terapeutas en el fondo que han venido como desarrollando, uniéndose también, encontrándose, reconociéndose en estas prácticas, en esta mirada. La terapia ocupacional crítica, la teocomunitaria de Palacios, de Inda Sango, con cual yo también tuve estos últimos 2 años trabajando con ella, acompañándola en la escuela en Barcelona. Todo el desarrollo también de la teoría del género, el feminismo y la terapia ocupacional, que también ha sido como un tema muy, muy potente y muy relevante para las investigaciones, para la teorización también que se está haciendo hoy día. Hoy día hay una preocupación de entender la ocupación humana en relación a cómo funciona el sistema sexogénero, cómo en el fondo las ocupaciones están como determinadas a partir de esas formas de socialización. Y eso también, en el fondo, yo también he trabajado estos últimos años de ir construyendo esta terapia ocupacional para el buen vivir, que tiene que ver con la recuperación de toda la cosmovisión del saber de los pueblos originarios, ancestrales de Latinoamérica, como también eso nos puede llegar como a ayudar a pensar en el fondo en cómo convivir de mejor manera, cómo mejorar en el fondo nuestras formas de convivencia. Entonces ahí hay como varias como de perspectivas que nos han venido ayudando a pensar esto de la teo social, o sea, teo comunitaria del sur, perdón. Y aquí también una transición de cómo yo también he visto que han habido como conceptos o miradas, como veo también estas transiciones. Estas son solamente para fines esquemáticos, porque obviamente se van como entrecruzando, se van como complementando, pero hay como, hay como una transición, yo diría, de esta mirada como sur, de esta mirada como crítica, de cómo se ha ido como superando el modelo médico hacia un modelo social, y ahora también últimamente hay toda una producción de la terapia ocupacional para pensar como un modelo cultural. Quizá nosotros en terapia hablamos de modelos como formas más operativas, pero pienso que lo más acorde es pensar en que son perspectivas, ¿ya? Que son perspectivas o que son principalmente enfoque. Porque claro, los modelos habitualmente son cuestiones que son mucho más operativas para darnos como paso en el fondo para poder proceder, para organizar nuestra conducta profesional, pero habitualmente se tiene que entender quizás como más como perspectivas. Pero bueno, aquí hay cuestiones como generales, o sea, como el modelo médico que se ponía en lo institucional solamente, que estaba como principalmente centrado en lo individual, en el déficit, solamente como pensado principalmente desde la biomedicina, centrado en esta idea de objetividad de la ciencia, centrado principalmente en lo técnico procedimental, a este modelo más social donde ya se instala la idea de lo social, de las relaciones sociales, de lo ambiente, pensando ya en lo comunitario. Ya no se habla del individuo, se habla del sujeto, la subjetividad. Ya no se habla del déficit, se piensa en positivo, por lo tanto se piensa en las capacidades. Ya no es solo la biomedicina, incorporamos otras disciplinas, la psicología social, ahí ya viene como un campo como importante que viene a nutrir nuestro quehacer. Ya no solo la objetividad de la ciencia positivista, sino que también el construccionismo aparece como parte de nuestro quehacer, y aparece ya el rol más político de nuestro quehacer, el impacto político de cómo nosotros también tenemos poder, generamos poder, trabajamos en relación a ciertos poderes. Entonces, y ahí también en lo último que yo siento que es parte de lo que hoy día nos encontramos, que transitamos, que tiene que ver con este modelo cultural. O sea, hay una idea sobre pensar lo cultural, los estudios culturales, que tiene que ver principalmente con la incorporación de la humanidad, de la antropología dentro del quehacer de la terapia ocupacional. Entonces ahí ya está lo comunitario pensado como algo cultural. Ya no hay solo la idea del sujeto, sino que hablamos de la corporeidad, está todo el giro corporal ahí, toda la que tiene que ver con pensar las emociones como parte en el fondo de nuestro funcionamiento, de nuestros deseos ocupacionales. Ya no hablamos de las capacidades, hablamos de los funcionamientos. Ahí viene todo este giro que viene con esta idea que propuso el Foro de Vida Independiente, con la diversidad funcional. Ya no es solo la psicología social, sino que es la sociología del cuerpo, la filosofía del cuerpo, la antropología del cuerpo, que han sido como toda una fuente de riqueza para pensar este modelo cultural. Y ahí también aparece toda la idea de los conocimientos situados, de los conocimientos locales, de los conocimientos también basados en el sentido común, y donde también aquí adquiere relevancia lo ético y lo cultural. Entonces todas estas como modelos o perspectivas que hemos hablado transitan en el fondo, se complementan de lo que ya veníamos como con la transición de las perspectivas biomédicas, de la neuropsicología, de lo social, pensar en lo comunitario, pensar en esto de la teo feminista, como surge también esta teo como decolonial,
esta teosur, esta teocrítica. ¿Ya? Y ahí hablamos como de esta transición, estos posicionamientos, ya no pensamos en unos conocimientos de vanguardia, o sea, que van adelantados, sino que hablamos de conocimientos de retaguardia, o sea, construimos con las comunidades en la medida que van pasando las experiencias, vamos como sistematizando y vamos desde abajo, no producimos un conocimiento de un lugar donde llegar en esa lógica como más lineal, sino que estamos como desde abajo, desde ese lugar donde están las prácticas, construyendo nuestro saber. Entonces, a modo también muy general, se habla mucho también hoy día con respecto a esta comprensión como más latinoamericana, más decolonial, de mirar como esta posición en el fondo en la cual nosotros vamos a trabajar, por qué elegimos ciertos colectivos, por qué elegimos ciertos como lugares, por qué tenemos cierto interés, porque en ciertas temáticas, porque sabemos que hay como una división en términos de las personas, de los lugares que ocupan en la organización de lo que se llama el sistema mundo moderno, occidental, colonial, patriarcal. Hay como una organización ahí en una línea de lo humano que se habla, que habla Frantz Fanon, hay una línea como abismal que habla Boaventura Santos. Entonces ahí hay como un lugar donde opera en el fondo una zona del ser que se habla, que es la zona del privilegio, la zona de los lugares más privilegiados geopolíticamente, que están en el norte, y está este lugar del sur. El sur en el fondo es el lugar donde está también la zona del no ser, la zona de la opresión, la zona donde se da como la violencia, el despojo, donde está la precariedad, donde está mayormente la pobreza, donde hay mayormente un trato deshumanizado hacia las personas. Y ese lugar de estar por sobre la línea del humano o por bajo la línea del humano tiene que ver con varios ejes de división, de jerarquización de las personas. Varios de esos ejes que hoy día se están sistematizando en diferentes como disciplinas tienen que ver con la idea de la raza, con la idea de la clase, con la idea del género y con la idea de la capacidad. Entonces, según en el fondo qué características tengan los cuerpos, qué características tengan los sujetos, es donde se posiciona. En la zona del ser, en el fondo es donde principalmente se reconocen los derechos humanos. En la zona del no ser no se reconocen los derechos humanos, ya se vulneran, ahí hay violencia, después ahí están los migrantes, ahí están las poblaciones trans, ahí están las poblaciones en el fondo, las comunidades que habitan la pobreza, ahí están las poblaciones, las comunidades que en el fondo son las que hacen los trabajos de cuidado, son las personas con discapacidad, en esa posición en el fondo donde están luchando, donde está como, en el fondo donde se da como esta interseccionalidad de opresiones que hacen que en el fondo se sitúen en ese lugar. Y acá hay algunas fotos como temáticas en relación a temas que están emergiendo también en la conversación con los estudiantes, los temas que les interesan. Habitualmente nosotros trabajábamos con respecto a la salud mental y la psiquiatría, estábamos los dispositivos, las unidades de corta estadía. Hoy día las personas las vemos que se están movilizando por fuera de las instituciones donde históricamente nosotros trabajamos. Entonces la pregunta es que ahí ya se están haciendo investigaciones con respecto al activismo, a los movimientos sociales. Acá hay como fotos representativas en torno a eso. Vemos en el fondo a tres grandes imágenes, cuestiones vinculadas a nuestro país, a Chile. Está, por ejemplo, el colectivo Locos por Nuestros Derechos, que ha tenido mucha visibilidad estos últimos años con su demanda en contra de la antipsiquiatría. Está el movimiento social de personas con discapacidad, el movimiento emancipador, donde también se ha habido como una movilización, una posición distinta a esta figura como tradicional, pasiva, y están también los temas vinculados al Gualmapu, donde también se ha visto como toda una serie de ejercicios de represión, de violencia, de racismo hacia nuestros pueblos originarios. Entonces aquí la pregunta es cuáles van a ser también las próximas temáticas con las cuales también nosotros pudiésemos investigar, pudiésemos trabajar, pudiésemos vincularnos, que son el desafío también para los próximos años para la terapia ocupacional, que también es el desafío de dónde podemos estar, qué podemos mirar en el fondo. Entonces, pero también como para situar un poco más como estas reflexiones, ¿qué significa esta idea del sur? El sur es un lugar metafórico de alteridad, que representa ese lugar subalterno, invisibilizado, discriminado, racializado, pero también es el lugar de la esperanza, de las luchas, de los sueños de una vida ocupacional que se mantenga en consonancia con la justicia social y el respeto de nuestras diferencias. Ese es el lugar como del sur. A eso no es solamente un lugar geopolítico, sino que es un lugar, una posición como encarnada, emotiva, de la cual nosotros vamos a estar para poder generar investigación, para generar prácticas de terapia ocupacional, pero también para generar una transformación social. Entonces, esta teoría como crítica del sur que se viene como hablando es una visión que se rehúsa a esta idea como universal de desarrollo lineal de la historia, de
esta idea como desarrollista que hay que ir haciendo paso a paso, sino que es una mirada que va a problematizar estas relaciones jerarquizadas de poder en este sistema mundo moderno, colonial, capitalista, donde se genera esta deshumanización de ciertos grupos. Y acá quería como terminar un poquito esta pequeña como reflexiones con ustedes, con un pequeño video donde podamos ver qué nos dicen los cuerpos, en este caso los cuerpos comunitarios, para pensar en el fondo, para invitarlos en el fondo a la reflexión sobre el quehacer, sobre los desafíos que tenemos. Y estas son cosas obviamente, que están pasando en nuestro territorio cercano, que nos permitan en el fondo a pensar las transformaciones de nuestra práctica. Así que les dejo este videito de 3 minutos. El derecho de vivir sin miedo en nuestro país, en conciencia y unidad, con toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de la hermandad. El derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Un nuevo pacto social, dignidad y educación, que no haya desigualdad. La lucha es una explosión que funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Con respeto y libertad y un nuevo pacto social, que no haya desigualdad. Sentimiento. Los estudiantes no lo dejarán dormir si usted no los deja soñar. ¡Vamos, vamos! ¡Este es el cambio! ¡Viva Chile, mierda! Es la paz nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena clara triunfar, el derecho de vivir en paz. La, 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 es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en Eso era el pequeño video. Muchas gracias, Juan, por tu presentación. Aquí de alguna forma muestras la transición epistemológica de las perspectivas, enfoque y cómo
actualmente estamos viviendo un paradigma más bien social y crítico, y la importancia que tiene el reconocimiento del contexto, que también lo menciona Jennifer, el desarrollo de nuestras prácticas situadas. Así que muy agradecida, Juan, Jennifer, de sus ponencias. Y ahora voy a dar paso a los estudiantes, ya si tienen, mira, justo se te acabó el tiempo, Juan. A los estudiantes para ver si tienen alguna consulta. Aquí José Ignacio García menciona si se podría repetir la información de la zona del no ser. Juan, ahí no sé si nos puedes comentar que tiene que ver un poco con el sur, con la conceptualización del sur. Sí, sí, bueno, esa idea en el fondo tiene que ver con una recuperación de los trabajos que hizo un psiquiatra que se llama Frantz Fanon, que él hizo fue uno de los teóricos principales de las perspectivas postcoloniales, que luego después se recuperaron para el trabajo de las perspectivas decoloniales, que es como una teorización que viene propiamente de Latinoamérica y que de alguna manera viene a tratar de explicar cómo se organiza en el fondo las dinámicas sociales, económicas, políticas a nivel como geopolítico internacional. Entonces él plantea en el fondo de que hay una distinción entre dos zonas, donde está la zona del ser y la zona del no ser, para en el fondo para situar a ciertos sujetos que son personas en el fondo que no tienen como un reconocimiento garantizado por habitar en el fondo ciertas características. Esas características tienen que ver con esto que explicaba un poco con esa imagen que tiene que ver con la raza, en el fondo con los ejes de opresión vinculados al racismo. Entonces esas son formas como de jerarquización de las personas, y esas formas de jerarquización también están cruzadas por el género. Entonces la zona del no ser también la ubican las mujeres racializadas, las mujeres con discapacidad, las mujeres que son transexuales. Entonces todo ese lugar en el fondo de invisibilización, esos lugares de no reconocimiento de los derechos humanos, de invisibilización de las políticas públicas, es el lugar de la negación de la humanidad. Y ese lugar de la negación de la humanidad es el lugar del no ser, porque ahí las personas en el fondo no pueden elegir sus ocupaciones, no pueden en el fondo ejercer libremente sus ocupaciones como sí lo pueden elegir personas que habitan ciertos lugares físicos y también simbólicos de reconocimiento en lo social. Una pregunta a ambos, quizás. O Jennifer tenía una pregunta. Sí, tengo una pregunta para Juan. ¿Sabes qué? Encuentro súper divino que nos hayamos encontrado en esta presentación. Yo, parte de mi doctorado, me he dedicado a leer y a analizar este libro de Terapias Ocupacionales del Sur. Y tengo algunas dudas porque tú hablabas de esto mismo, de la zona del no ser y de la decolonialización. Yo de hecho escuché en vivo y en directo a Eluani en el Congreso Mundial en Sudáfrica. Y me llama un poco la atención esto de la perspectiva como de ubicar el no ser en el sur. En el libro, de acuerdo a lo que yo he visto, y a mí como que honestamente me ha impactado un poco la violencia con que se describen algunas cosas, por ejemplo, y sobre todo Salvador Simó, que es español, y que habla de cómo nuestros pueblos, él es español, repito, han sido mutilados y abusados, y bueno, en Latinoamérica fueron los españoles los que mutilaron a nuestros pueblos. Mi duda es, en esta situación en donde ubican esta zona del no ser en el sur geográficamente, entendiendo que nosotros todos somos como en esta situación del no ser, los terapeutas ocupacionales identifican que en el fondo nosotros no estamos en ese grupo, no somos todos, porque a pesar, por ejemplo, que yo soy mujer y soy morena, latina, tengo una posición de privilegio igual. Y yo creo que los terapeutas ocupacionales, efectivamente, todos nosotros no estamos en una zona del no ser, no somos, o sea, y no, como que no comprendo un poco la noción del no ser excluyendo al resto, porque por ejemplo en Australia, que es un país súper desarrollado con muchos recursos,
también hay personas en situación de discapacidad, también hay personas en situación de calle, y yo creo que, por ejemplo, en Europa la situación es mucho peor que acá. En Estados Unidos las comunidades, hay millones de comunidades que no tienen qué comer. Entonces, mi pregunta número 1 era, si este concepto como de la zona del ser y el no ser, considerando, como asimilando el no ser con el sur, de acuerdo al diagrama, si los terapeutas ocupacionales se plantean no desde el no ser, sino que reconociendo su posición de privilegio. Y segundo, mi segunda pregunta respecto de esta perspectiva, porque yo creo que una cosa importante para nosotros como terapeutas ocupacionales es mirar cómo sostenemos la práctica, qué tipo de cosas le enseñamos, por ejemplo, a los alumnos en los programas de terapia ocupacional, y de qué manera aseguramos que este trabajo que nosotros, por el cual, independientemente si es en la comunidad o en la clínica, donde sea, nosotros estamos recibiendo un pago por eso. Incluso en la gente FONASA, el gobierno está pagando por eso. Entonces, ¿cómo a través de esta perspectiva de las terapias ocupacionales del sur se propone como guiar, por ejemplo, la manera en que los terapeutas piensan o dar soporte a la práctica profesional? Esas son mis preguntas. No sé si alcancé a entenderte todas las preguntas, como habían varios como que temas que se fueron como cruzando. Para mí son como de distinto nivel, de distinto orden, pero trataré en el fondo de tratar de explicar un poco lo que yo he venido como concibiendo en relación a estos debates, en el fondo a estas como tensiones que puede como significar estas teorizaciones, estas conceptualizaciones. Yo creo que en general, como decía en un principio, estas tienen que ver con perspectivas, son formas en el fondo de ir concibiendo la realidad. Estas son, como te digo, son parte como de toda esta idea de la terapia ocupacional del sur, de esta terapia ocupacional latinoamericana. Tiene que ver con un cúmulo de saberes, de conocimientos que se vienen como anclando de distintos lugares, como de distintas como corrientes. Yo creo que a lo que se refiere principalmente, cuando nosotros hablamos, por lo menos, ahí obviamente hay distintas como posiciones con respecto a esto. Tampoco yo voy a cerrar en el fondo con darte una respuesta excluyente con respecto a estas posiciones, porque son parte de los debates que también tenemos nosotros internamente. Pero cuando hablamos esto por ejemplo, de estas teorizaciones del sur, o este lugar del no ser, no nos estamos refiriendo principalmente como a la posición de la terapia ocupacional, que igual la terapia ocupacional en algún nivel pudiese también entenderse, claramente no en la posición como de lo que nos referimos con las comunidades que están siendo excluidas en esta posición, que por una parte tiene que ver con una posición geográfica. Efectivamente, los lugares que están en el fondo al sur de Europa o al sur de las potencias hegemónicas, o de los lugares de poder, de concentración de poder mundial, se encuentran en desventaja y no tienen los mismos privilegios que otros lugares. Pero nos referimos principalmente a la posición como simbólica. Por eso decía que el sur es una posición como metafórica de la alteridad de ese lugar de deshumanización, en el fondo. Pero pienso que principalmente está pensado como para pensar en la posición como sociohistórica, material de los pueblos, de las comunidades con las cuales nosotros trabajamos. Pero no está como pensada principalmente como desde la terapia ocupacional o de los terapeutas ocupacionales. Obviamente hay terapeutas ocupacionales que se encuentran igual en situaciones de precarización, que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que tienen contratos precarios, que ganan poco dinero. O sea, igual de alguna manera se pueden, o que viven en comunidades que están como con altos índices de violencia, con altos índices de desempleo. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que ver como para poder como ir como sistematizando o comprendiendo como ese lugar de trabajo, ese lugar de transformación, y también como entendiendo esa posición estructural en la cual se sitúan las personas, las comunidades, los territorios. A ese lugar yo creo que se refiere en el fondo esta posición del sur, pero no lo identifico solamente como que es una posición como de los terapeutas ocupacionales. O sea, claramente hay distinciones, hay posiciones distintas de la terapia ocupacional. De hecho obviamente hay posiciones de mucho mayor privilegio en el quehacer de la terapia ocupacional, hay privilegios también distintos de los terapeutas ocupacionales en los lugares donde uno trabaja, que tiene que ver también con las diferenciaciones de las remuneraciones, y eso claramente también es algo que se da a nivel también, trabajar obviamente en Australia, trabajar en Estados Unidos, distinto a trabajar en terapia ocupacional en Bolivia, distinto a trabajar en Ecuador, en Venezuela. O sea,
esas obviamente son condiciones que son totalmente distintas. Hay también enfoques dominantes en esos lugares, hay predominio, hay intereses éticos detrás de los profesionales distintos. Entonces, yo creo que esto tiene que ver principalmente para poder como sistematizar y también obviamente para poder visualizar, distinguir estas diferencias que a veces como que separan, a veces van dividiendo, pero que en el fondo es necesario como ir transformando. Sí, sabes que yo creo que a eso va mi comentario, porque en realidad yo lo miro desde fuera, porque yo bueno, lo he leído el libro varias veces, porque uno de mis artículos va a ser como un llamado en el fondo a la unión, porque cuando yo he leído el libro, la percepción que me queda es como súper separatista, es como este movimiento de decolonializar. De hecho, imagínate que Luani Ragamondo cuando hizo Ramugondo, cuando hizo su presentación, ella hacía una analogía con un río de sangre, y cómo este colonialismo, en el fondo, dentro de terapia ocupacional, es como que nosotros, los del sur, somos los oprimidos por los del norte, y cómo es importante que nos liberemos de esta opresión. Entonces, lo que a mí me retumba harto en la cabeza esa idea, porque creo que deberíamos estar pensando en lo contrario. Cómo desde el sur nosotros podemos crear nuestro propio conocimiento y también colaborar al conocimiento de la terapia ocupacional global, no dividirnos norte y sur, sino pensar cómo entre todos generamos una comunidad que nos permita ejercer de manera mejor y prestando una mejor calidad de servicios para las personas con las quienes trabajamos. Entonces, en realidad, por eso era mi pregunta, porque a mí particularmente como que me conmueve un montón esta idea de la decolonialización, partiendo porque si optáramos por decolonializarnos y dejar de usar todo el conocimiento del norte, nos quedaríamos sin nada, porque todo lo que hacemos actualmente en la práctica son teorías que han sido creadas en el norte. Entonces, eso es nomás. Yo quisiera, y de hecho estamos trabajando en escribir un artículo al respecto, como hacer un llamado, en lugar de separarnos como gremio, en lo importante es que nos podamos unir, y todos estos saberes que plantea la terapia ocupacional del sur, porque en realidad, más que un planteamiento teórico, lo que proponen son las terapias ocupacionales del sur. Es estrictamente ligado a nuestra profesión, y yo creo que mi llamado, mi pensamiento y lo que yo he aprendido en la experiencia de casi 17 años trabajando en Chile, y estos 6 años trabajando acá y conociendo colegas de todos lados en realidad, es que yo creo que clave para nuestro crecimiento como gremio es que trabajemos unidos, que nos compartamos lo que sabemos, nos apoyemos entre todos en lugar de decolonializarnos y dividirnos. Jennifer, Juan, de hecho, en relación a sus mismas reflexiones, hay una pregunta de Rodrigo que es cómo estas perspectivas finalmente, estos posicionamientos o nuevas crisis paradigmáticas, cómo se puede establecer puentes entre ellas. ¿Cuál es de alguna forma la motivación que tienen que tener, como dices tú, quizás la visión de unirnos todos, de reconocer las diferencias? ¿Cómo podemos generar estos puentes? Desde mi perspectiva, yo siento que todo este proyecto que nosotros hemos estado haciendo a través de mi doctorado y las charlas que hicimos antes, y como todo este movimiento de gente que realmente está interesada en generar lazo entre las comunidades, es como quizás en la vereda opuesta de las terapias ocupacionales del sur, en términos de lo que se plantea como de separarse o unirse. Yo creo que una cosa súper importante, y que es como una cuestión que a mí me suena todo el rato de leer el libro de terapias ocupacionales del sur, es que yo creo que hay mucho prejuicio y mucha como falta de conocimiento de lo que está pasando, porque a nivel mundial, porque por ejemplo, no sé, hablan de justicia ocupacional, y justicia ocupacional se creó en Canadá. No sé, esos conceptos como todas esas cosas, por ejemplo, el tema de pensar en la espiritualidad de las personas y considerarlo al momento de la intervención, también es de los conocimientos del norte. Entonces yo creo que desde este movimiento de las terapias del sur hay mucho prejuicio y hay como una crítica súper dura al resto, pero yo lo que he visto del otro lado es que esta gente no tiene en la cabeza colonizarnos. Están interesados en ir, están interesados en compartir, en generar lazos, están interesados en aprender de lo que nosotros hacemos.
están interesados en saber cómo esta perspectiva social de terapia ocupacional puede nutrir y mejorar las prácticas de ellos en el otro lado. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que es importante, como nos hemos sentado ahora, y ojalá toda la gente de las terapias ocupacionales del sur, al menos los autores que aparecen en el libro, tuvieran la actitud que tiene Juan, porque yo creo que es súper valiosa como y que lo que yo dije puede haber sonado un poco como agresivo contra él o atacando el modelo, pero en realidad él ha sido súper generoso de tratar de explicar qué es lo que realmente es y probablemente también de los prejuicios que yo tengo. Y yo creo que, o sea, es importante que todos estemos remando en la misma sintonía, porque si no, en realidad es complejo, yo creo, para todos, para nosotros como gremio y para nuestros usuarios. Juan. Sí, no, bueno, a mí también me llama un poco la atención como un poco los planteamientos, una de las cosas que dice Jennifer, yo en verdad también como obviamente no tengo ese sentir que ella está como expresando, no me identifico en esa posición que ella refiere, creo que de hecho como la perspectiva decolonial no tiene que ver con esa cosa de querer dividir, o sea, yo me alejo totalmente de esa creencia ahí, no sé, para mí es como, no sé, como que quedo como con mucha duda con respecto a cómo ella también está como entendiendo esto de la teocrítica del sur. Yo por lo menos también en mi experiencia he trabajado como continuamente con distintas como colegas, profesiones, y también con la gente que yo he trabajado también, obviamente también tiene que ver con una posición también de compartir, de dialogar, de construir, de co-construir. No sé, creo que ahí hay como cuestiones que claro, dan para más largo en términos como de debatir con respecto a estas posiciones como epistemológicas, pero en general yo no comparto un poco lo que está planteando, refiriendo como a entender esto de decolonizar como querer dividir la terapia ocupacional, de pensar esto de lo decolonial como algo violento, o sea, yo creo que refiere como a otros tópicos que de larga, como que sobrepasa un poco esta situación. Yo creo que lo interesante es pensar de que estas posiciones para mí es romper un poco quizás ciertas hegemonías. La crítica que se hace un poco con estas perspectivas es que hay como ciertos dominios que se han dado que obviamente generan de que ciertas prácticas de nuestro quehacer no generen el impacto que pudiesen generar en términos de las transformaciones. O sea, como la terapia ocupacional también hay, esta posición también tiene que ver con una crítica propia a nuestro quehacer en términos de cómo también nosotros podemos ser como funcionalistas a una organización como social, económica, como centrado solo como en la cuestión como individual, sino que pensar también en cuestiones como a gran escala. Pero yo también obviamente comparto la posición en términos de dialogar con las distintas perspectivas, de que las perspectivas obviamente se encuentren en términos de que se retroalimenten, que se puedan como complejizar. Entiendo también que quizá Jennifer quizá ha tenido como cierta experiencia en términos a ciertos debates que quizás se dan o que se pueda generar como esta idea de descalificar, pero creo que eso en el fondo a lo que yo también he podido trabajar, he ido conociendo, no es lo que representa, no es lo que yo también he ido conociendo en el fondo. Pero yo creo que lo importante es el diálogo, es este encuentro que se da, que obviamente se dé con altura de mira, que tiene que ver con reconocer en el fondo ciertas posiciones y conversar. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con conversar, como dice Jennifer, yo creo que hay harto prejuicio en términos de las posiciones, de los debates, de también con estas como superioridades que se puedan dar entre una posición y otra. Yo creo que los desafíos tienen que ver también con estos espacios de conversación, de escucha, de acercarse, de acompañarse, y eso yo creo que eso va a ir como, también yo creo que es parte también de la formación de nosotros, como de la disciplina, de la maduración disciplinar que tenemos que ir dando. Esto también quizás se ha dado en otros momentos, en otras disciplinas también, donde ha habido como ciertos como debates, o se han generado ciertas tensiones, donde como que casi se van preparando como las personas, como cuando van a estar con otros que tienen otras posiciones, como que vienen preparados como con ciertas preguntas como para interpelar a otro, pero creo que eso es como parte no de es la el maduración caso en que todo tenemos que caso, dar. Juan. Entonces, no, pero por eso es que Es el caso. me parece que a veces como que se da eso como en otros momentos también que yo he visto como conversaciones con respecto a estas como posiciones en el fondo, pero yo creo que son como... Yo creo que, chiquillos, yo creo que es un debate actual que se está generando y se está problematizando estas posiciones, digamos, y yo creo que como gremio estamos en esa senda, digamos, Evelyn,
Evelyn, ¿me ¿Sí? escuchas? ¿Rodrigo? Rodrigo Flores, sí. Hola, Oye, Rodrigo. hola chiquillos, disculpen que me haya atrevido a abrir un poquito el micrófono. Y, bueno, yo quería hacer un pequeño aporte a lo que están hablando porque me parece súper interesante. Yo también he estado muy cerca de este tipo de discusiones, si me dan 30 segundos. Eh, yo Sí, trabajo con... Rodrigo, cortito porque tenemos hay algunas Cortito, preguntas en el chat. cortito, sí, súper cortito. Yo trabajo mucho también el tema de investigación, yo soy de profesión, soy sociólogo, también estudié como la colega, como Jennifer ahí en Queensland, así que Ah, qué estuve por bien. allá también. Y bueno, contarle un poquito de que desde esta perspectiva de la TO, del sur, bueno, toda esta matriz, ¿cierto?, del pensamiento decolonial, del sur, etcétera, tiene mucho colaborativo. Lo que pasa es que de pronto se tomó mucho la palestra este tipo de presentaciones que fueran como bien fuertes en relación a poder marcar un poco también muy gráficamente qué significaba, ¿cierto?, un pensamiento decolonial, un pensamiento que se despojara un poco de los paradigmas que venían muy pensados desde Europa, pero la postura del sur siempre ha tenido como esta idea de que el sur no es lo geográfico, no es esta Mm. separación de uno acá y los otros allá, sino que incluso las separaciones de lo que es el sur se da en los mismos, por ejemplo, países desarrollados, como ahí mismo en Sí, Australia. Hay un sur metafórico que son, por como el ejemplo, sur global. la población indígena, la población en situación de discapacidad, las personas en situación de calle, ¿cierto? Todos tenemos nuestro sur y en todas partes está ese sur que de alguna forma existe, e incluso dentro de las mismas disciplinas profesionales nosotros tenemos saberes que son predominantes y que hemos ido adoptando y otros saberes que van naciendo y que es necesario que irle dando espacio y que son los mismos que se van construyendo desde la terapia ocupacional, por ejemplo, ahora mismo en Latinoamérica, en África, en distintas partes del mundo que van surgiendo nuevos conocimientos que es bueno que vayan dialogando con los conocimientos que han sido predominantes. No necesariamente implica un corte radical y totalmente en oposición, sino que muchas veces implica el diálogo desde la valorización de estos pensamientos que muchas veces han estado excluidos, de estos saberes que muchas veces han estado excluidos, para poder también construir un conocimiento que sea tan válido como el que se ha planteado como predominante en nuestras disciplinas profesionales. Yo creo que por ahí va un poco el camino del diálogo y tal vez se ha entendido a veces, yo lo digo también con fines pedagógicos, con los mismos estudiantes que están aquí hoy día, que de pronto pueden pensar que estamos como hablando de dos posturas totalmente separadas y en realidad no son dos posturas totalmente separadas, sino que hay mucho de colaboración y el sur muchas veces se ha planteado en el sentido de que, ojo, que aquí estamos, hay que visibilizarnos, hay otros conocimientos que son igual de válidos que los que se construyen en otras partes o desde los lugares predominantes, ¿cierto? Esta idea también desde que las universidades no son el centro exclusivo del saber, sino que hay mucho saber que está en la calle, lo que, por ejemplo, mostraba Juan en el video, las cosas que están planteando un montón de colectivos, grupos, que están planteando nuevos conocimientos, nuevas formas que no son nuevos visibilizándolos, haciéndolos visibles, no son nuevos, están hace décadas ahí. Y entonces a lo mejor también es rescatar un poco eso, que no son dos posturas distintas, aquí no estamos hablando que tú tienes una postura o Juan tenga otra, sino que en el fondo hay un eje transversal ahí de rescatar saberes que van a ser súper enriquecedores para nuestras prácticas profesionales en todas las disciplinas con las que nosotros estamos colaborando. Yo, sociólogo, me identifico mucho con muchos planteamientos que está haciendo la terapia ocupacional hoy, y así como Juan también entiendo, lo ha hecho con la sociología y así con la psicología social y un acercamiento que sea mucho más transversal rescatando estos saberes. Bueno, eso nomás quería decir, Evelyn. Gracias, Rodrigo, por tu opinión. Muchas gracias. Y bueno, tomarme tus palabras para comentar que finalmente estas discusiones entre terapeutas ocupacionales se dan no son tan diferenciadoras, digamos, entendiendo la visión del contexto y la visión situada que debiésemos tener también para el desarrollo de nuestras prácticas. Una pregunta para Jennifer de Juan Mesías. Dice, en relación a la TO basada en evidencia, ¿cómo se puede abordar toda esa avalancha de información que hay que ir adquiriendo y que de ella un 20% va a quedar obsoleta?
Es decir, cómo se puede gestionar esa cantidad de información. Al menos a mí me da la sensación de que cada vez sé menos, cosa que siento muy intimidante e interesante. Muy buenas exposiciones. Sí. Bueno, yo creo también que todos a medida que avanzamos y aprendemos más, sabemos menos. Concuerdo con él. Yo creo que en realidad esta cosa de la práctica basada en evidencia, y yo creo que es súper importante porque en el fondo el propósito no es que nosotros copiemos todo lo que hacen afuera, ni que traigamos conocimiento que ha sido creado en otros contextos y lo usemos, lo implantemos en nuestro contexto y lo usemos. La idea es que a través de esta estrategia nosotros podamos acceder a algunas herramientas que han sido creadas en otros lados y que puedan ser útiles para nuestra intervención. Por ejemplo, como esto que decía de la orientación como cognitiva al desempeño ocupacional, o no sé, el uso de las historias sociales para, no sé, para trabajar con las familias de los pacientes hospitalizados, o miles de recursos que nos podrían servir para nuestra práctica como terapeutas ocupacionales para prestar mejores servicios. Y yo creo que de a poco en el fondo tenemos que tratar yo creo que una cosa importante es poder vincularnos con los colegas de otros lados y ver qué están haciendo, también nosotros poder generar conocimiento que dé soporte a la práctica de las futuras generaciones, porque es cierto que uno se encuentra como con cosas cotidianas y va generando conocimiento en el hacer, pero también es importante que no descubramos la rueda todos los días. Que las cosas que se han hecho hacia atrás y que han servido a otros puedan ayudarnos en nuestra práctica también. Entonces, yo creo que, y como decía Juan, hay cosas súper interesantes que pasan en distintos lados, pero no se conocen. Y eso yo creo que es una pérdida para todos nosotros como gremio y también para nuestros usuarios. Entonces, el poder compartir, poder generar información, poder buscar puntos de encuentro y hacer crecer nuestra disciplina. Eso creo, yo creo que es importante que avancemos como con rigor y en forma sistemática en lo que hacemos, porque si cada intervención o cada terapia ocupacional va a depender de las personas individuales, entonces al final la terapia ocupacional se convierte en otra cosa, en miles de distintas disciplinas que van a depender del tipo de persona que yo soy, cómo pienso, cómo siento, en lo que creo. Eso, entonces en realidad la manera de acceder a esa avalancha de información yo creo que es conectándonos. Durante este tiempo yo me he dedicado a hacer invitamos a algunas profes a hacer algunos seminarios gratuitos que están en nuestra página web acerca de distintas cosas, por ejemplo, práctica centrada en la ocupación, que tiene que ver como con cuestiones fundamentales de nuestro quehacer, como en términos filosóficos, orientado a la ocupación, y tenemos una página web también en la que hemos compartido dónde encontrar información. Entonces yo creo que esos son los caminos. Tratar de compartir, tratar de participar, ser parte del colegio de terapeutas ocupacionales, participar de las discusiones. Si nos puedes compartir la página, por favor. Sería súper interesante. Sí. Gracias. Ya. Gracias, Jennifer. Y una pregunta para Juan. Bueno, o para los dos puede ser, ¿cómo gestar una cultura de la terapia ocupacional, dice Caterina Trabuco, para desarrollar e impactar en el currículum de pregrado? ¿Cuáles serían como los énfasis quizás que permiten una cultura reflexiva en la acción y co-construcción de nuevos saberes prácticos experienciales en la vocación chilena de terapeutas ocupacionales? Dice, luego de las vivencias de pandemia y experiencias sociales a nivel nacional. No sé qué aportes podríamos, después de sus reflexiones, inyectar en los currículos de las carreras que desarrollan terapia ocupacional. No sé si quiere tomar la palabra Juan primero para no tomarme el micrófono yo. Juan. O sea, pienso que yo creo que hoy día actualmente hay como, con todo el proceso como también de reforma como a nivel universitario en general, con todo el proceso también como de acreditaciones de la carrera, creo que eso está generando también pensar como el pregrado, el posgrado en general como un proceso de aprendizaje continuo. Yo creo que ahí ese proceso de aprendizaje continuo está permitiéndonos a nosotros como estar constantemente como pensando, reflexionando, actualizando las mallas curriculares, también, como decía yo en mi presentación, están en consonancia un poco
los desafíos ciudadanos epocales que vamos viviendo, y yo creo que eso va a ir como permitiendo de alguna manera estos ajustes. Yo creo que antiguamente era como mucho más cerrado en el fondo las transformaciones curriculares. Yo creo que hoy día hay como una cultura general de actualización de estas como contenido, de este currículum que la terapia ocupacional va generando. Yo creo que eso está permitiendo de alguna manera entender que esto es un proceso que se tiene que hacer como continuamente, o sea, la participación de los estudiantes en todo este tipo de procesos, las evaluaciones, las autoevaluaciones que se están llevando a cabo con las carreras, está permitiendo de alguna manera ir generando estos procesos como de actualización, se puede decir de alguna manera, con respecto a la formación general de nuestra disciplina. Yo creo que obviamente el mismo contexto sociohistórico que van viviendo cada país también hace como pensar los desafíos que tiene la terapia ocupacional en los distintos territorios. Eso también yo creo que es como relevante también poder como comprenderlo a cabalidad de que tenemos distintos desafíos como profesionales en distintos territorios, y ahí yo creo que también la terapia ocupacional tiene como grandes como desafíos en términos de estar en consonancia con esos desafíos. Así que yo creo que la reflexión permanente, la co-construcción constante de nuestro quehacer, la revisión constante, yo creo que eso va a permitir que vayamos como desarrollando esas como actualizaciones de los currículos del pregrado. Gracias, Juan. Por mi parte, Evelyn, en terapia ocupacional a nivel mundial hay un énfasis, como yo mostraba en la presentación, de poder meter estos conceptos de práctica basada en la evidencia y de práctica reflexiva en las mallas curriculares, que es la experiencia que yo he visto acá. Desde primer año, los alumnos, hay como una progresión de contenidos en términos de, por ejemplo, cómo poder identificar qué información qué tipo de calidad tiene la información a la que accedo, dónde encuentro la información, de qué manera, incluso por ejemplo hay herramientas que les enseñan para que uno como terapeuta pueda enseñarle a las familias a reconocer, por ejemplo, si la información que googlean es confiable o no. Eso, entonces hay como un continuo en términos de yo como terapeuta ocupacional, cómo me convierto en una persona capaz de acceder a la información y de evaluar la calidad de esa información para aplicarla en mi práctica. Y por otro lado, esta cuestión de la práctica reflexiva, que también ha sido un súper movimiento a nivel mundial en TO, que parte desde los primeros años como con cosas reflexivas súper chicas, como por ejemplo, cuando tengo algún tipo de información, cómo la obtengo, para qué la quiero saber, si es que quiero saber algo más, de qué manera la voy a saber, pero también hay otros modelos de práctica reflexiva, como por ejemplo, hay un modelo que se llama como del práctica reflexiva específica al contexto, en donde los alumnos tienen que analizar, por ejemplo, si van a una práctica comunitaria y toman una decisión, tienen que evaluar esa decisión y reflexionar acerca de cuáles son los factores que impactan mi decisión. Por ejemplo, cómo mi historia como persona mía, con mis propios traumas, con mi propia historia hacia atrás, influye en esa decisión clínica que yo estoy tomando. O como, por ejemplo, los recursos que tengo, o cómo miro esta situación desde la perspectiva del usuario y de su familia y de su contexto y desde su propia historia. Entonces hay herramientas concretas que se usan a través de la malla curricular para poder favorecer este desarrollo del pensamiento crítico y también la habilidad de reflexionar, que yo creo que es importante, por lo que he aprendido, que sea estructurada. No que uno reflexione así como de la nada, voy a reflexionar qué es lo que estoy haciendo, sino que uno estructure en forma dirigida qué es lo que estoy reflexionando y acerca de qué, para que con el tiempo seamos capaces como de tener una postura crítica también, no solo de lo que hace el usuario, sino de lo que yo como terapeuta ocupacional estoy haciendo y de qué manera presto los servicios. Eso. Bueno, les voy a agradecer a ambos por sus exposiciones. Yo creo que son muy clarificadoras de la importancia en este caso, la práctica basada en evidencia y el trabajo con las comunidades, que es una reflexión que se está dando actualmente. Así que no sé si alguien tiene otra pregunta, vamos a ir cerrando, ya agradecidos completamente de sus intervenciones. Y ahora nos vamos a dar un pequeño break, ¿ya? Son las 10:52.
a las 11 vamos a comenzar con exposiciones de seminarios de grado de este año, ya, de nuestros propios estudiantes de UTLA, ya. Hay diferentes exposiciones, diferentes temáticas. Hablamos de, por ejemplo, el tema del buen trato y la aplicación del juego, la perspectiva de género desde la perspectiva del terapeuta ocupacional, el impacto de los factores ambientales en personas en situación de discapacidad, en turismo específicamente, y la inclusión laboral, principalmente la población transgénero. ¿Ya? Esas 4 temáticas en general se engloban y van distintos estudiantes o grupos de estudiantes nos van a exponer su experiencia en relación al proceso de investigación. ¿Ya? Así que los dejamos agradecidos de Jennifer y Juan. Esta presentación va a estar grabada. Muchas gracias, Jennifer, por compartirnos la página web. Y nos volvemos a conectar a las 11. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un Muchas honor gracias. haber participado. Les agradecemos mucho la consideración. Muchas gracias, Jennifer. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Nos vemos. 10 minutos, recuerden.